Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega de Vinos y Conservas. Soy Aarón Soy Sofía. y él es el mítico Siku22. Oli. Lo invitamos para hablar especialmente sobre The Room y sobre otras instancias en el cine en las que se ve muy interesantemente el desentendimiento entre dos personas en una relación amorosa. También podemos hablar de aquello a lo que uno puede referirse como la heterosexualidad clásica, ¿no? Sí, básicamente vamos a hablar un poco del cine, el género comedia romántica y cómo se interpretan las relaciones amorosas en la historia del cine. Sí, sí. Básicamente. Sin ir muy lejos, tomando el ejemplo que vos diste, Aaron, The Room, la obra trágicamente maestra de Tommy Wiseau, retrata la relación de este tipo del personaje de Tommy con esta chica llamada Lisa. Y es una relación que de la noche a la mañana cambia, o sea, no sabemos, la película está tan mal hecha que es hasta debate saber quién es el que cambia la relación, si alguna vez cambió, Claro. pero lo que estamos tratando de descubrir acá es el metamensaje que produjo eso, lo que está dentro de la obra y lo que vino de antes y después, Sí, sí. porque creo que es uno de los aspectos menos observados de la cinta. A su vez también tenemos otros ejemplos en el cine moderno, particularmente en la década de los 2000. Hoy por hoy las películas, las comedias románticas en sentido tradicional como que cayeron un poco en desfavor, pero a ver el ejemplo. Son más nicho que otra cosa. Es un nicho, Claro. prácticamente. Sí. Prácticamente es como No son decir, blockbusters. no. No vas a tener grandes estrellas haciendo. Ni grandes estrellas, ni grandes conceptos, ni grandes riesgos. Claro. Es un cine más que nada. De hecho, la comedia romántica quedó casi en el under. Sí. Pasa circuito de festivales para la comedia romántica. Sí, sí. También es muy interesante cómo la comedia romántica fue adoptada por esta corriente under, lo que se llamó Mumblecore. Sí. Hannah, Take the Stairs. Sí, Takes sí. the Stairs. Sí, hubo una corriente, o sea, hubo una apropiación por parte del cine under de formas de cine que antes eran mainstream, totalmente mainstream. Sí, sí. De hecho, hoy mismo estaba viendo un video de Weikart sobre el fin de la comedia. Que la comedia, como postula un estudioso, un académico del cine de la Universidad de Harvard, la comedia pasó de ser un género de cine, propiamente dicho, desde el comienzo de la historia del cine hasta mediados de los 90, a ser un modo del cine. Claro. Es un modo que aparece en las películas, es un modificador. Es una función. Claro. Es como la broma metida dentro de una película de acción. Es Thor tirando un chiste, es La Roca arrancándose el yeso del brazo roto y curándose con un ibuprofeno. Claro. Es eso, se convirtió en eso. Ya no hay un género comedia. O sí lo hay, pero también es under. Es under. Claro. Pero no hay un género comedia que apele a las masas. Y el que apela a las masas, al haber quedado limitado en un periodo de tiempo, su producción masiva, sus mensajes también quedaron limitados en ese periodo de tiempo. Sí. Y las reinterpretaciones que se pueden hacer son muy importantes para criticar ciertas concepciones que podemos llegar a tener de las relaciones. Claro. Sí, sí. La idea de discutir de Room en este contexto, de discutir nosotros de Room, porque The Room tiende a ser abordado como meramente el meme, ¿no? Porque es una película que está plagada de faux paxes, está plagada de momentos graciosos que no tienen como... Es una película pretenciosa en el sentido clásico, es decir, es una película con grandes aspiraciones, pero que constantemente son defraudadas y ridiculizadas por lo mal que está hecha. A ver, no nos olvidemos que además de lo mal que está hecha Sí, y sí. lo mal que está actuada, Sí, tenemos sí. el rebranding de la película que ahora la venden como una comedia negra. Claro, Claro. sí, sí. Que es, a ver, Sí, se volvió de culto y eso modifica el. Sí. sí, Claro. lo modificó totalmente y modificó todas las lecturas subsecuentes Sí, que sí. puede tener la obra. Y una de las lecturas que más me interesó y la que motivó mi interés en discutirlo nosotros fue la de H. Bomber Guy, el youtuber. No sé si es de él originalmente, pero al menos la escuché de él. Que básicamente plantea que la película tiene que ser... que la película probablemente esté basada en una relación real que Tommy Wiseau haya tenido. Sí. Y que el guión es tan grosero y que, como vos dijiste antes, no se entiende muy bien cómo la relación cambia, cómo cambia tan súbitamente. Sí. El personaje de Lisa parece caricaturescamente vil, tiene una vileza sin sentido, sin motivación, sin objetivos más que hacer daño. Eso se basa en que Tommy no entendió la relación sobre la que quería escribir. Sí. Es una película sobre un tipo que tiene una relación que termina mal
pero nunca se da el espacio para entender a la persona con la que estaba. Entonces, cuando tiene que contar la historia, cuenta una cosa sin sentido, infantil, caricaturesca, grosera, porque no entendió lo que pasó y porque no entendió a Lisa. A la Lisa real nunca se dio el espacio de entenderla. Sí, es como que no hay una Lisa real. De hecho, lo que vos ves en la película es un arquetipo de un personaje que se utiliza para mover la historia. Y la historia, ¿entendían? O sea, la historia que nosotros vemos se desarrolla muy en arquetipos. De hecho, no hay personajes. No sé. Hay personajes que entran y salen. Gente que no vuelve a saber tramas sin sentido. Sí. De hecho, el mismo Wiseau dijo que descartó la trama de que Tommy era un vampiro porque no pudieron hacer volar su auto por el cielo de San Francisco. Estamos hablando de ese tipo de personas. Pero yo creo que entender el mensaje, al menos el que da, el cambio de perspectiva, nos puede llevar a entender un poco más las relaciones y cómo se fueron dando en la historia del cine, porque Wiseau, si bien uno se da cuenta que no es un tipo muy versado en el cine, no tiene mucho lenguaje cinematográfico, Sí. de hecho en El artista del desastre, tanto el libro como la película, se muestra eso. Él no sabía de la existencia de Jurassic Park. Claro. Estamos hablando de 1998. Claro. No, estaba en una nube de pedo. En una nueva película total, es un tipo salido de la nada. Sí, sí. De hecho, eso es parte del encanto. Pero yo creo que, y es una lectura muy acertada, en ver que las pocas películas que vio, sumadas a sus experiencias anteriores en el amor, dieron como fruto el personaje de Lisa y la historia de Tom. Claro. Porque por más que haya querido imitar el estilo de las películas que Lisa lo inspiraron, de los libros que dicen que lo inspiraron, no creo que haya sido solamente eso. Puedo haber tomado los elementos estructurales, pero lo que hay ahí es 100% de él. Son 100% experiencias que puede decir uno que no fueron interpretadas de la mejor manera. Claro. También porque no tenía los dispositivos, al no estar versado en el medio, no tenía los dispositivos para poder contarlas bien. Exacto. No tenía el ojo, el talento, si se quiere, para poder contarlas bien. Además, en la historia, fíjate que Tommy está escrito como el tipo perfecto. Sí, sí. Johnny, Sí, sí. en la película, está escrito como el tipo perfecto, no tiene ningún defecto, y es el mundo el que lo caga a él. Sí. Es el mundo, es su mejor amigo, su novia, todos los que están presentes, que ya sabían todo. Sí, sí. A ver, busca culpables, que es uno de esos síntomas de las relaciones, buscar culpables porque termina en vez de buscar qué podría haber hecho uno para cambiar. Claro, o plantear el fracaso como básicamente Lo que puede pasar. algo que puede pasar y algo que no se basa en que uno es una figura crística y el otro es un ser horrible, sino en que hay errores y malentendidos y matices, sí, deficiencias de los dos lados. Sí, hay complicaciones que obviamente, bueno, estamos hablando de The Room, Sí. la película no va a mostrar esos matices, pero si se hubiera hecho una película más competente con ese texto, tampoco los hubiera mostrado, Claro. porque el texto es eso. La historia que están tratando de contar es esa. Sí, sí. No hay muchos más matices. Y de hecho es una constante en el cine, la comedia romántica, como nosotros la conocemos, es una constante eso. También las películas, incluso en las películas más dramáticas que tratan sobre los temas del romance. Estoy pensando, por ejemplo, Los Puentes de Madison. Es eso, es una relación que está condenada al fracaso, totalmente tóxica, y está enmarcada, está bien. Clint Eastwood y Meryl Streep hacen un gran trabajo, pero Sí. Claro. No puedes entender eso como algo positivo. exacto. Sí, esto en relación a The Room particularmente, lo que nos había disparado es la lectura que hay en ciertos sectores de la juventud que encuentran determinada beta de su sexualidad frustrada, Sí. en tanto a que se truncan las expectativas que tienen sobre el sexo opuesto. Sí. Sí, sí. La relación que hacíamos era básicamente con el feminismo radical más teen, ¿no? La beta más Sí. quejosa y poco autocrítica. Sí, foto de perfil de Ariana Grande. Sí. Sí. Sí, sí. Sí. Y de los incels, de los chicos que creen que son víctimas Sí, de un son sistema víctimas de un sistema. que los perjudica por su condición de haber nacido de X forma. Claro. Claro. Que está diseñado para que ellos fracasen. Sí. Y es muy. De alguna manera, estas
estas narrativas estas historias que uno se cuenta a sí mismo sobre cómo uno es una víctima y Como uno se merece todo, como uno es el protagonista de su propia vida, claro, todo ese tipo de cosas. cuando, Me merezco mi final feliz, sí, por más de que el final en realidad es uno, es el mismo para todos, sí, y el camino no importa porque nunca hay un final definitivo. Pero sí, es todo eso en gran medida se lo debemos a la construcción cultural que tenemos, y estos muchachos particularmente han tomado eso, se han comparado con imágenes totalmente ficticias sí, sí. y ven que al no encajar, bueno, Mira, yo obviamente suman un montón de cosas más. hace un tiempo hice un hilo sobre cómo a las chicas en todos sus consumos culturales, hay un punto de inflexión que diría que son los 11, 12 años, en los que te empiezan a vender narrativas románticas, desde los programas y las películas que consumes. Es más, diría, desde antes te muestran narrativas románticas, porque bueno, historias muy, muy simplistas, muy precarias, en las que hay un príncipe y una princesa, etcétera, etcétera. Pero ya se baja a la realidad escolar o a la realidad del día a día de las chicas, un arquetipo de varón, interés romántico, que está a años luz de lo que los varones tienden a hacer. Y a los varones se los cría con narrativas que son completamente distintas a esas. Desde estética hasta tonalmente, diría incluso que moralmente son distintas, son narrativas distintas. Entonces, cuando llega la edad en la que los preadolescentes y las preadolescentes, los adolescentes y los adolescentes tienen intereses románticos, se chocan con esa incongruencia entre lo que esperaban y lo que es. Sí. Las chicas encuentran que tienen que lidiar con gente que tiene códigos completamente distintos a los suyos. Sí, hay dos morales diferentes que no terminan de cuajar y nunca van a cuajar, de hecho van en colisión directa. Y por eso la tendencia es que las mujeres tiendan a buscar relaciones amorosas con personas más grandes. Sí. Sí. Y al mismo tiempo, por esa condición de cómo es asimétrico el mensaje que reciben, los hombres nunca son interpelados en su emocionalidad. Sí. Entonces tienen bloqueado el camino de explorar, de autoexplorar su emocionalidad. Entonces Sí. la única respuesta posible tiene que ser de afuera, tiene que ser algo externo a lo que me está cagando. Claro, no le das las herramientas a los varones para lidiar con emociones negativas. Recuerdo que hice un video sobre eso, cuando hablaban cuando básicamente se desgarraron las vestiduras sobre esa publicidad de Gillette. Básicamente a los varones no se les tiende a dar herramientas para lidiar con sus emociones que no sean violentas. Exacto. Que no sean violentas. Y de hecho es bastante particular porque, por ejemplo, yéndonos a otro género totalmente distinto, el género que está dominando hoy por hoy la taquilla, la cultura popular, los superhéroes. Yéndonos a la expresión más artística de ese género, el Caballero de la Noche. Sí. Toda esa trilogía de Batman de Nolan. Batman no llora una sola vez. No. Y pierde a su padre 2 veces, porque Alfred también se va, Sí. pierde toda su fortuna y ve cómo su legado se está cayendo a pedazos. Sí, Nunca llora. No, es que justamente me recuerda, no sé quién dijo que se necesita construir una masculinidad sensible y que los hombres se den cuenta de cuando han sido lastimados de una manera otra que Batman en El Caballero de la Noche, que básicamente plantea sufro, mi dolor me define. Sufro, mi dolor me define, pero lo sufro yo. Claro. Que nadie lo vea, no lo comparta. Sí, igual está bastante más relacionado con la idea del ethos totalmente individual que cala en esa trilogía. Es totalmente individualista, es muy del ícono, muy de construirse por arriba de los demás, pero es bastante interesante que uno de los héroes más importantes no derrame una sola lágrima en momentos tan claves para la formación de un individuo. Además en una película que tiene la profundidad emocional para eso. Claro, porque sí, lo podría haber permitido perfectamente. Si en Avengers, que quizás es un film familiar de sábado a la tarde, que vas con chicos que apenas saben leer a verlo,
y para divertirse y mantenernos entretenidos, bueno, puede ser, pero el Caballero de la Noche tiene una profundidad que permitiría eso perfectamente y no lo hace. Claro, sí, es un poco eso. Y respecto a esto, yo me acuerdo, hablando un poco de las construcciones que se tiene desde el punto de vista de los medios y de cómo calan la vida particular de cada uno, hay un comediante muy interesante, que bueno, ya se retiró de la comedia, muy joven, se dedica ahora a hacer películas, que es Bob Burnham. Sí, sí. Una de sus mejores canciones, a mi gusto, es Lower Your Expectations. Sí. Es increíble, porque te pinta la idealización que tiene cada género de lo que debería ser el otro. Dice, no, la mujer ideal, sí, existe, Sí, pero sí. se murió y no te va a dar bola a vos. El hombre ideal existe, pero no va a estar con vos, olvídate. Sí, sí. Baja tus expectativas, sé más realista, escoge a alguien que te guste, amalo, Sí, sí. pónganse de acuerdo, lloren juntos, listo, eso es básicamente lo que dice. Que es muy interesante lo que hace. Es esa... No es ni siquiera una construcción, es como un cachetazo de realidad. Tomá. No sé, es que lo que pasa con los incels también, y esto lo hablamos con Sofi varias veces, es que el tipo humano que les interesa como potencial pareja es superficial, es narcisista, es todo lo que dicen que todas las mujeres son. Si vos querés estar con alguien que básicamente es una esposa trofeo, que le interesa que un tipo tenga un auto caro, que un tipo le regale ciertas cosas, que se está demasiado interesado en su apariencia, hasta Sí. ser obsesiva al respecto, que te maltrata a los demás. Si vos querés estar con ese tipo de persona, estás condenándote a sufrir. Sí, no esperen nada más. Y además no te interesa porque querés sentirte acompañado y entendido y querido. Anastasia, Anastasia, no. esto no es tuyo. Quiere comer una botella. Sí. Vos que te interesa una persona así porque es linda. Sí. Entonces están presos de vivir en un mundo en el que creen que todos son tan superficiales como ellos. Sí, además hay otro problema y que creo que está más relacionado con el ethos de una era donde es más fácil conseguir algo que se amolde a las expectativas personales que intentar modificar la realidad, Sí. de intentar modificarse a uno mismo, pero también de buscar un consenso, de buscar una... Bueno, Anastasia. A Anastasia creo que no le gusta el tópico. Continúa, por favor. A mí me gustaba The Room, dijo. Sí. Bueno, sos un genio, zurditos. Sí, Anastasia es de ¿Por qué me derecha. analizan tanto? Anastasia es de derecha, evidentemente. Sí. Anastasia es las dos vidas. Un momento. Es Macri. No. ¿Cómo le decís Macri? Va a tirarlo todo. Va a tirarlo todo. Bueno, vos continúa. Sí, básicamente eso, la imposibilidad de transformar un sistema Sí. de ideas y por el contrario, simplemente buscar otro producto que pueda satisfacer mejor las expectativas de consumo. Es eso, es dándole un poco la derecha a la narrativa del incel, es un mercado. Sí, sí. Se ve a la relación amorosa como con una lógica de mercado. Absolutamente, sí. Sí, yo he escuchado activistas gordos especialmente, usar la frase mercado del deseo, es decir, que están excluidos del mercado del deseo. Y hoy justamente estaba editando un viejo artículo en el que básicamente explicaba que me preocupa que se use esa narrativa, y me preocupa que se use ese término, y me preocupa que se use desde la izquierda. Sí. Porque es un término peligroso, es realismo capitalista. Sí, sin Sí, duda. sí, Es realismo sin duda. capitalista. Estás tomando las relaciones amorosas y planteándolas en términos de mercado. Y sos progresista y venís a cambiar el mundo y lo articulás así. Y no lo articulás así condenándolo, porque es cierto, hay mucho de mercado. Especialmente... Es porque estás excluido y vos querés estar adentro. Claro. No querés romper la lógica de mercado de las Claro, relaciones. Querés que te incluyan. Claro, es una construcción muy peligrosa, con muchos matices, porque si bien lo planteas en términos de mercado, bien, perfecto, pero no es un mercado común porque es un mercado que estás hablando de relaciones afectivas, relaciones humanas. Es imposible quererte excluir de eso, salvo que seas el superhombre de Nietzsche o Hemingway. No tenés forma. Sí. Sí, sí. Sí. Bueno, No sé cuánto tiempo hemos estado. ¿Llegamos a alguna conclusión? sí.
Yo, como conclusión, yo siempre digo, remitiendo a todo el tema, todo lo que comenzó de esto, de las malas lecturas en las relaciones, para mí hay una película que fue como el ejemplo primordial de las malas relaciones, como el canon definitivo y la última gran película, la última gran comedia romántica de la década pasada. Ya sé qué vas a decir. Sí, 500 días con ella. La frase con la que abre la película es increíble. El guionista literalmente está dedicando la película a su exnovio. Para vos, no me acuerdo cómo se llamaba, perra, bitch. Ya arranca así. Y la segunda gran frase, cuando están presentando el personaje de Tom, que nació, un pibe que nació con la idea de que estaba el amor ideal, el amor a primera vista, todo eso. Y la película, inmediatamente lo que dice después es motivado por una mala lectura de la película El Graduado. Ya es eso. Engloba perfectamente todo. Son las malas lecturas, la absorción mala de la cultura, que generan esas expectativas particularmente en el género masculino y después en el femenino, con sus propios arquetipos, lo que lleva un poco a eso. Sí. Que lleva esa desilusión. Sí. Que de hecho, bueno, la película me gustó, me cagué mucho de reírse durante años porque toda la gente pensó que Summer era la mala. Claro. Summer ni siquiera es un personaje. De hecho, Tom nunca describe una característica de Summer más allá de que es linda. Sí. El personaje es Tom y es el camino de él al darse cuenta que no estaba enamorado de una persona, sino de la idea que él tenía de esa persona. Claro, Summer es un espejismo. Sí. Son todos los deseos de Tom reflejados. Tom nunca lo conoció. Pero nosotros conocemos a Tom y Tom se conoce a ella. Y al conocerse se supone que se abren nuevas relaciones o nuevas cosas. Dejando de lado el final estúpido que saluda a la mina y se llama Autumn. El chiste más estúpido en la historia del cine, pero bueno. Bien. Creo que damos por finalizado. Sí. Espero que les haya gustado y les vamos a ofrecer más material a la brevedad. Muchas gracias. Hasta luego, que estén bien.